este caso no. ¿Alguien ha generado? ¿Alguien tiene en la dual del C alguna de sus restricciones con igualdad? A ver, voy a compartir lo que está aquí. Aquí, ¿verdad? En la C tenemos el primal que tiene una variable irrestricta. De acuerdo a la regla, esto debería generar una restricción de igualdad en el dual. ¿Cómo asumiríamos eso? Es decir, tenemos 5, 6 y eh, ¿alguien? Si viernes no pueden, aparte del examen, es decir, no creo, estamos en clases, no creo que haya otra situación ajena a lo que es la parte académica, pero a ver, por ahora estamos quedando en viernes, si quienes tienen exámenes de viernes, sábado lo más probable. Exacto, los proyectos están programados para que trabajen los feriados. ¿Ya? Bien, entonces continuemos. Ya avanzando un poco más con lo que es la relación que hay entre la solución primal y dual. Cuando ya se tiene la tabla, vamos a ver qué particularidades tiene la tabla de simplex de ambos, ¿no? De ambos tipos de problemas. En la, en la tabla del simplex, la primera tabla, la tabla inicial, tiene ya habíamos visto, ¿no? En los ejemplos tiene esta parte, 1, 1, 1, una matriz identidad en este lado, ¿no? Y aquí tiene la columna de restricción, las que hemos visto, aquí las variables básicas y la solución, ¿verdad? Entonces, aquí el punto importante es rescatar que aquí existe una matriz de identidad en este lado. Con esta disposición, las iteraciones siguientes de la tabla simples generadas por las operaciones, y de las operaciones ya sabemos, ¿no? Funciona el criterio de optimalidad y demás. Eh, Después de obtener, es decir, después de hacer las operaciones, aquí se tiene la matriz inversa de esta matriz inicial. ¿Ya? Entonces, esta matriz nos va a permitir determinar el resto de los elementos de la tabla del simplex. A ver, veamos con una explicación. Vamos a ver aquí. Bien, esta relación, amigos, es muy relacionada a la
tanto la forma en la que se obtiene un problema primal al dual y viceversa. Y lo mismo ocurre con sus soluciones. Si la solución primal y dual están estrechamente relacionadas, ya que la solución óptima de uno permite obtener la solución óptima del otro, y viceversa, ¿no? Ahora, hay otro punto, dice, un modelo de programación lineal en el que la cantidad de variables es considerablemente mayor que las restricciones, se podría ahorrar operaciones, cálculos, iteraciones, si es que se convierte en una dual. ¿Por qué? Porque al convertir en dual, eh, vamos a tener menos restricciones que la otra, porque recuerden, si tenemos, a ver, volviendo aquí este ejemplito. Bueno, aquí son 2 a 2, no, esta es la dual, ¿no? Tenemos 1 a 2. Es decir, el punto es que, si se fijan, si son varias variables, aquí aparecen más restricciones. Pero si aquí son más restricciones, aparecen más variables aquí, o más, pero más restricciones, menos variables, aunque actualmente solo son 2, pero lo que interesa es el número de restricciones, ¿verdad? Voy a ver un ejemplo más claro. Bueno, aquí son 4 restricciones versus 2. ¿Qué implica trabajar con 4 restricciones versus 2? ¿Cuál de estos significaría o implicaría más operaciones en el simplex, al resolver el simplex? ¿La que tiene más restricciones o la que tiene menos restricciones? ¿Cuál creen ustedes? Ya, esa pregunta, bueno, la pueden responder, pero la que tiene menos restricciones, eh, digamos, genera menos iteraciones. ¿Ya? Entonces, por eso es este punto, ¿no? Estamos aquí. No siempre, eso sí hay que aclarar, no siempre, pero en la mayoría de los casos, si tenemos un buen modelo definido, quiero decir, entonces esto se va a poder aplicar. Ahora, una vez que se ha obtenido esta matriz, ¿verdad? Esta matriz de aquí, la matriz inversa, existen dos métodos para poder determinar las soluciones. El método 1, el valor óptimo de la variable dual y sub 1, o y sub i, que es y1, y2, y3, todas las i's, es el coeficiente z' óptimo de la variable inicial x1, sub 1, es decir, en el que está en la misma posición, más el coeficiente objetivo original de x1. Vamos a ver con un ejemplo de eso, cómo es exactamente. Y el método 2 tiene que ver con la inversa primal óptima, es decir, la matriz inversa que se ha generado. Ya está, ¿verdad? Es decir, usando esto, con el método 2, podemos obtener todo el vector, los valores óptimos de las variables duales. Y otra sugerencia, otra condición que se da es que los elementos deben estar organizados, ¿no? X1, X2, X3, manteniendo el orden, ya sea en columnas, y lo mismo para las variables duales. Ok, entonces vemos como un ejemplo aquí. Tenemos este modelo que ha tenido que ser transformada en este modelo, ¿no? De este a este. Veamos cómo hace la transformación. A ver, revisen un poquito. Lo primero, en la primera restricción, o sea, desde el primer paso para convertir una
un modelo a un dual o a su dual es que tiene que estar en igualdades, ¿no? Y para eso se deben agregar ciertos elementos. En este caso, se ha agregado una variable de holgura x sub 4. Y una variable artificial r en la segunda. ¿Alguien me explica para qué es esta segunda? ¿O qué es esta variable artificial? ¿Recuerda? Ya, esto lo habíamos visto en el método de las M's, ¿se acuerdan? Por eso es la M y el método de las dos fases, ¿no? O sea, siempre es, todos estos, las restricciones tienen que tener su variable de holgura. Y en el primer caso no es necesario porque hemos agregado directamente para igualar. Pero en el segundo no tenía su variable de holgura, por tanto agregamos una variable artificial R. ¿Ya? Al agregar esa variable artificial R, vamos a hacer que igual penalizar, habíamos dicho, ¿no? Penalizar es el término que hemos usado para agregar la función en la función objetivo con un M. ¿Ya? Y cuando era maximizar, esa M era negativo, ¿no? Con valor negativo. Pero bien, entonces de esa forma hemos igualado esta función inicial. Y tanto la x4, que son ambas variables, la r, aplicamos la condición de las restricciones de no negatividad. Ahora, el dual, ¿cómo quedaría el dual? Es una función de maximizar, donde se busca maximizar, y entonces en la dual va a ser lo contrario, ¿no? Minimizar. ¿Cuántas restricciones tenemos en el primal? Tenemos dos, ¿no? Entonces eso implica que vamos a tener dos variables duales. Esas dos variables duales van a aparecer con su coeficiente en la función objetivo del dual. Es decir, la primera vamos a asignar a y1 y el coeficiente va a ser este 10, 10 y1. La segunda vamos a asignar la segunda restricción con la variable dual y2 y le vamos a asociar con este coeficiente, de modo que vamos a tener 10 y2 aquí, ¿no? 10 y1 más y2 igual a, o minimizar esa nueva función. Sujeto a las restricciones, ¿no? En columna, aquí trabajamos en columna. Y1 por esto, o 1y, más 2y2. Ahora aquí es minimizar, entonces mayor. Igual a 5, mayor o igual a 5. Vemos la segunda columna, tenemos 2y1 menos 1y2 mayor o igual a 12. 1y1 más 3y2 mayor o igual a 4. ¿Y qué tenemos aquí? El siguiente, y1, este y1, ¿por dónde sale este y1? Ah, bueno, es de este, ¿no? Y1, de este, perdón. El 4. Y1 mayor o igual a 0. 4 no tiene aquí. En el siguiente, y2, r mayor o igual a menos mr. Es decir, esta es la fila correspondiente a la variable y2. Por tanto, tenemos r y2 mayor o igual a este coeficiente, mr. ¿Ya? Entonces tenemos y2 mayor o igual a menos mr, perdón, y r, hacemos la división entre r en ambos lados y nos va a quedar y2 mayor o igual a
menos m. Y de aquí que y2 va a quedar como irrestricta. Porque y1 está ya mayor a 0, por tanto no queda como irrestricta. Y y2 permanece como irrestricta. Ok, entonces entendido la transformación de aquí a aquí, ¿verdad? Después de hacer las operaciones, teniendo este problema y bueno, no tenemos aquí planteada la tabla simplex inicial, pero ya podríamos nosotros parar. Vamos a ver un ratito. La tabla representa la tabla primal óptima, es decir, que de esta hemos obtenido una inicial, esta, y esa inicial la hemos desarrollado y la hemos resuelto de modo que ha quedado esta, o sea, esta es la óptima. ¿Ya? Ahora, de esta óptima, que es del primal, vamos a obtener los resultados de la dual. ¿Y cómo? Vamos a aplicar el método, primero el método 1. A ver, veamos. Tenemos las variables básicas primales, ¿ya? Que son x4 y 3. Están aquí. Los valores en la función objetivo, sus coeficientes, son 29 cuartos, y tenemos menos 2 quintos más m. ¿Qué hacemos con eso? Los coeficientes en el inicial, en este inicial, ¿cuáles eran? Para x4 y r. Para x4 era 0, es decir, aquí no tiene coeficiente. Y para r es menos m. Para x4 es 0 y para r menos m. ¿Cuáles son las variables duales? Estamos construyendo una tablita, ¿no? Y1 y Y2. ¿Y cuáles van a ser los valores duales óptimos? De acuerdo al método que aquí hemos planteado, coeficiente z primal óptimo de la variable inicial x sub i más coeficiente objetivo original. Es decir, coeficiente óptimo de esa variable más 0 que era el original, ¿no? Que vamos a tener 29 quintos. Las variables duales, ¿no? Estamos obteniendo las variables duales. Y la siguiente va a ser esto más esto, ¿no? De modo que va a quedar en 2 quintos, pues menos 2 quintos aquí, menos 2 quintos, ¿no? Entonces, fíjense que los valores para las variables duales las hemos obtenido a partir de estos. Ahorita aquí el valor de x1 y x2 también han salido aquí, que son estos, ¿no? 12 quintos y 26 quintos. Pero estas son las propias, pero de las variables básicas iniciales, x1 y x2. En este cuadro lo que necesitamos buscar es las duales óptimas. ¿Está claro? Sí, aquí hemos encontrado del primal sus resultados, las x1, x2, x3, las que existen. Pero a partir de esta tablita, podemos encontrar, de acuerdo a este método, los valores de las variables duales óptimas. ¿Sí? Y está dado por esto, ¿no? O sea, necesitamos trabajar con esta tabla óptima, la última. ¿Dudas en eso?
Si no hay dudas, seguimos. ¿Cuál sería el segundo método? Aquí hemos hablado de dos métodos para poder determinar los valores duales. El segundo método, el método 2, los valores óptimos, dice vector de fila de los coeficientes objetivo originales de variables básicas primales óptimas. La función objetivo, variables básicas primales óptimas. Aquí, ¿cuáles serían esos? Vamos a ver el ejemplo. Aquí, bueno, aquí ya lo tenemos. Primero, la inversa óptima es esta. Digamos, esta parte, ¿no? Habíamos definido con la inversa óptima en este cuadrito. Esta parte era la inicial, la tabla de simplex inicial. Y después de hacer las operaciones de Gauss-Jordan y demás, digamos esta matriz inversa, que es la solución. Entonces es la que nos interesa aquí. La inversa óptima va a ser esta. 2/5, 1/5, menos 1/5, 2/5. Coeficientes objetivo originales. ¿Cuáles son esos coeficientes objetivo originales? Si vamos a la función original de la primal, x1 y ¿no? 5 y x2, 12. 12 y 5. Entonces, y1 y y2 van a ser igual a coeficientes objetivo originales de x2 y x1 por la inversa óptima, o sea, 12 y 5 por esto, ¿no? Y aquí hacemos una operación matricial sencilla y obtenemos este resultado. De modo que y1, de acuerdo a esto, es 29 quintos y y2, menos 2 quintos. Ahora, esto es el método 2, por tanto, tendría que ser el mismo resultado que el método anterior. Volvemos aquí y y1, que equivale a 4, pero aquí está, y1 al x4 es 29 quintos. 29 quintos. Un ratito. Y1, 29 quintos. Y1, ¿no? Y1, 29 quintos. Y y2, menos 2 quintos. Y2 menos 2 quintos. Entonces, las dos formas de poder encontrar determinar a partir de la solución óptima del primal, los valores de las variables del dual. Queda claro entonces aquí, o sea, cómo resolver utilizando el simplex un problema dual a partir de un primal. Entonces, en resumen, no sé si tengo un resumen aquí. No, no tengo. Ya. En resumen, entonces, obtener la variable óptima, perdón, la tabla óptima del simplex para el primal, y a partir de ese agarrar los dos métodos que se tienen, cualquiera de estos dos, y obtener el resultado. ¿Ya? Entonces el resultado que se obtiene es directo, simplemente reemplazar, y ya no necesitaríamos resolver con esa ecuación, o perdón, con una simplex para poder encontrar los valores de la dual. Ya, esto hemos visto. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ese es el ejercicio que hemos visto, ¿no? Que vamos a ver. Bien, vamos aquí entonces. Bueno, hay una aclaración, ¿no? De esto.
Para cualquier par de soluciones primarias y duales factibles, el valor objetivo en el problema de maximización es menor o igual al valor objetivo del problema de minimización. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el valor objetivo en el problema de maximización? ¿Cómo demostramos esto? Es decir, el problema de maximización, el valor objetivo sería, si vamos a la función inicial, esto, ¿no? En el de maximización tendríamos que reemplazar los valores que hemos encontrado. Un ratito. 3/5. Tendríamos que reemplazar en esto, ¿no? En este método y además el 4x3, pero el x3 es dado por 3/5. Y resolver aquí y poder así. Podemos demostrar, pueden hacerlo si quieren ahora. Déjenme ver qué más tenemos para hoy. Ya, esto lo pueden revisar. También, bueno, creo que está aquí en la guía. A ver. Sí. A veces es el criterio, ¿no? El criterio que se ha dado para esto. Es decir, 3.2. Esta figurita es la que no hemos visto, ¿no? El óptimo siempre va a estar en este punto, ¿no? La función que va a minimizar siempre va a estar empujando a este lado, es decir, este punto donde está yendo el mínimo, y lo mismo del maximizar. A eso se refiere esta diferencia, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejercicio que voy a plantear. A ver, tenemos un modelo de programación, minimizar Z, tenemos una, dos, tres restricciones. Y la solución inicial se compone de variables artificiales que se han agregado x4 y x5 para las primera y segunda restricciones y la variable de holgura x6 para la tercera restricción. Y se tiene una tabla óptima. Ahora, lo que se pide aquí con esto es escribir el problema dual, o sea, cómo sería el problema dual, y determinar cuál es la solución a partir de... Esta es la tabla óptima, ¿no? Esa es la tabla óptima, es decir, la solución. ¿Ya? Y aquí, a ver dónde está esa matriz de identidad. O la inversa, tendría que ser esta. Entonces tenemos que analizar esta, ¿verdad? Y a partir de eso, determinar utilizando los dos métodos. A ver, vamos a poner... Entonces, les dejo con esto. Si tienen alguna duda, vamos a resolver. Les decía, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a ver? Entonces, esto lo tienen como ejercicio ahora complementario a este tema que hemos visto ahora ya. Recuerden que estamos asumiendo que ya saben cómo llegar a la tabla óptima. Y si no,
Por favor, le piden al auxiliar revisar si es que no les queda claro todavía o tiene alguna duda, porque estamos partiendo de una tabla inicial, la primal, que vamos a construir a partir de esta, ¿verdad? Y vamos a iterar para obtener la óptima. ¿Ya? Entonces, eso es importante que puedan revisar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda que haya quedado en todo esto? No, ya. Entonces, lo que les decía, déjenme revisar un ratito aquí mismo cuáles son los tipos de problemas que vamos a ver. Con seguridad va a entrar un problema de solución gráfica. Ya estoy ahorita en el capítulo 2. No están en las guías. En las guías no hay muchos problemas como han visto. Simplemente los que hemos analizado y digamos, los que nos han servido de ejemplo. Pero para eso estamos, les voy a apuntar, digamos, aquí de qué sección, porque hay varias secciones aquí en el libro y cada sección tiene diferente conjunto de problemas. Deberían ser los mismos, solo que hay algunos casos demasiado especiales o extremos que no los hemos visto. Es como que al ser un libro carga muchos ejemplos y nosotros debemos extraer lo más importante y necesario. Ya, por eso. Ok, entonces, bien, si alguien se pregunta qué es el Tora es un software que ayuda a resolver. Les había dicho al inicio que también hay software en aplicaciones para el celular que ayudan a resolver problemas. Y nos dan las iteraciones del simplex, por ejemplo, incluso otros. Entonces, pero bueno, el Tor es uno para Windows. La verdad es que es tan antiguo que yo ahora no he logrado levantar en mi máquina, así que tampoco hemos usado la aplicación. Alguna vez sí he usado, pero no es necesario ahora. Ok, de aquí, ah, de la solución gráfica. No me acuerdo cuál hemos visto, el 7 y el 8. A ver. Sí, en la página 20, con problemas, vamos a ver algo del 4. Ahorita voy a anotar eso. Vamos, 20, ejercicios 4. 5 hemos visto algo parecido, creo, así que lo vamos a saltar.
9. Ahí sí hay que bajar la resolución de la pantalla al mínimo. Bueno, sí. Bueno, podrían probar. Les dejo, por favor, ustedes si logran hacer. Yo sé que ustedes son muy expertos manejando esas aplicaciones y programas. Yo tengo varias cosas corriendo, así que no he querido bajar. Pero bueno, a ver, ustedes pueden explorar. ¿Ya? Si tienen alguna consulta o si ya entran al Tora y por ahí algo no está claro, ya ahí sí pueden preguntarme y ahí podemos ir revisando. Bien, ¿cuál más? El 17. Esa parte ahí. Esta parte son, la mayoría son de PL, ¿ya? Programación lineal, gráfico, método gráfico. Ustedes ya han trabajado el 6 y el 7, ¿no? De esto, así que y ya eso ya no lo vamos a ver. 5 de la página 26. Son del tipo minimizar. Entonces, vamos a ver el 5. El 6 ya lo han visto, el 17 también, así que como se dan cuenta no es muy complicado. Además ya no hay más ejercicios aquí, así que Solver YAML. Existen plugins para Excel para poder resolver, ¿no? Um, Quiero consultarle algo para ver si en el proyecto utilizan o es necesario que utilicen estos utilitarios para resolver, pero no creo que lo veamos ahora. Tampoco lo he visto mucho. O sea, podríamos revisar, pero no por ahora. Ah, algo sencillo podríamos utilizar, pero no es necesario una hora. Si después pueden hacerlo, pueden explorar esos software, esos utilitarios para hacer, porque es importante que conozcan primero el fundamento teórico, ¿no? Ya después cualquier software puede apoyarnos en eso. Pero si directamente vamos al software, no es muy pero beneficioso. ¿Ok? Incluso es posible crear los propios programas, ¿no? Pero no creo. Ya aquí ya vienen ejemplos de aplicaciones, ¿no? Tenemos en inversión, es decir, ya en tipos o áreas de, de la industria, del comercio, etcétera, donde ya se aplica. Entonces vamos a ver, vamos a tomar algunos de esos problemas. Vamos a ver el del tipo 2, que es lo interesante, y el tipo 3.
¿no? Él se identifica, o sea, en este caso, por ejemplo, son varios productos, pero son limitados, son finitos, son cuatro tipos de productos. Y esos son las áreas de producción, ¿no? O sea, creo que hemos visto algo resumido de esto, y si no, bueno, pueden guiarse en este ejemplo, seguir directamente al conjunto de problemas. A ver, tenemos, que aquí tenemos. Este es el 3, puede ser el 3, esta sí es de la página 46. Tenemos 16. 7 más, ¿ya? Ejercicio. Sí. Bueno, de esto, si bien es como un ejemplo de los problemas para no abarcar demasiado y apretar poco, si quieren, lo que tendrían sugiero que vean de estos problemas, si es que no pueden resolverlos todos, porque, bueno, depende de su tiempo, ¿no? La idea es que al menos los revisen y sepan plantear el modelo, ¿no? Y ver por dónde va la solución, ¿no? Ese es el objetivo, el modelar esto, ya que todo sepan llevar al modelo y ya de ahí yo sé que ya van a poder resolver fácilmente, ¿no? Hacer la gráfica, encontrar los puntos y determinar la solución óptima, ¿no? Y ver qué tipo de generación también puede tener o no, pero caso especial. Y finalmente de la mano de obra vamos a ver aquí, tienen el ejemplo para seguirlo. Aquí, aquí está bien, o sea, porque debe ser muy repetitivo. Ya, entonces, vamos a ver, plantearemos aquí un par de problemas de la página 51. Número 6. Sigue desde la 46. Y en la página 21. Ejercicios. El 2 y el 5. Recuerden que esto es solo que no es algo que tienen que entregar nada, es para que tengan algo de estudio, ¿sí? Aparte de la teoría, obviamente, ¿no? Los conceptos, todo, y para que puedan ir planteando por lo menos. Ya, eso por ahora. Del simplex, el auxiliar tenía un par que le pidió que haga, pero esto por ahora, ya para que tengan ahora algo de material. Sí, más.
Ya les he pasado la guía, la presentación creo que no, lo voy a presentar, pasar ahora, y esto más. Ya. Esto, ¿dónde lo paso? Al chat del WhatsApp, ¿no?